Hola, en este vídeo vamos a hablar de la categoría control bucle. Los bucles son unas estructuras dentro de los programas que nos permiten repetir una serie de comandos un número determinado de veces. Este número determinado de veces puede ir desde una sola repetición, en algunas situaciones incluso que dadas ciertas circunstancias no se llegue a producir ninguna repetición, es decir, que no se hagan esos comandos, y en otros casos se puede producir que se realice una repetición infinita. Bien, vamos a ver cuáles son estas estructuras de control. La primera que vamos a ver es la estructura repetir. Bien, aquí repetir tenemos dos casos. Repetir mientras o repetir un número determinado de veces. El más sencillo sería esta. Repetir 10 veces, por ejemplo, vamos a emitir un sonido. Vamos a hacer que entre sonido y sonido esperemos un segundo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Cómo cada segundo que pasa se emite un sonido. Empezará emitiendo un sonido, luego pasará un segundo. Y cuando haya pasado el segundo, la estructura de repetición obliga al programa a volver arriba y volver a ejecutar el código que se encuentra en su interior. ¿Cuántas veces lo va a ejecutar? 10 veces. Vale. En este caso, el repetir mientras puede hacer lo mismo, pero lo que va a evaluar es una determinada condición. La condición que nosotros pongamos aquí. Hay condiciones que no cambian y hay condiciones que sí que cambian. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una condición, como puede ser, vamos a coger y vamos a ver en matemáticas, perdón, en este caso no es que queramos sumar, sino queremos comparar. Y decimos, mientras, cogemos un número y lo duplicamos para hacer el ejemplo. Mientras 5 sea mayor que 0. Bien. Mientras 5 sea mayor que 0, tendremos que hacer esta repetición. ¿Qué va a pasar entonces? Que esta repetición va a ser una repetición infinita. Porque lo que va a hacer es el programa, pongamos lo que está en el cuerpo principal del programa, empieza y llega a la cabecera de nuestra estructura repetir. Y evalúa. Repetir mientras 5 sea mayor que 0. Si esta expresión que estoy moviendo aquí es verdadera, mientras esa expresión sea verdadera, repetirá o ejecutará el código interno, el que se encuentra anidado dentro del bloque. ¿5 es mayor que 0? Sí, es verdadero. Por lo tanto, emitirá un sonido, esperará un segundo y cuando llegue al final de nuestro bloque estructura repetir, volverá arriba a repetir y volverá a comprobar, a evaluar esta expresión. Claro, como la expresión no cambia, pues evidentemente siempre será verdadero. Devuelve siempre verdadero y será un bucle del que no podremos salir y se repetirá infinitamente hasta que paremos nuestro ladrillo. Estará contando cada segundo, emitirá un pitido. Bien, hemos visto que aquí la repetición es por siempre. Pero pueden haber algunas circunstancias en las que no sea así. Por ejemplo, vamos a hacer esta expresión. Mientras le vamos a decir
que el sensor 1 es un sensor de contacto. Los sensores de contacto nos dan un valor de 0 cuando no están presionados y nos dan un valor de 1 cuando están presionados. ¿Quién puede presionar el sensor de contacto? Pues nosotros con la mano o el robot con un parachoques que cuando choque con una pared, el propio parachoques presionará ese sensor de contacto y nos dará valor 1. Entonces podemos decir que, por ejemplo, mientras el sensor 1 sea igual a 0, que repita este código. Bien, pues este código se va a estar repitiendo, va a estar emitiendo un sonido cada segundo hasta que alguien presione el sensor 1. Porque cuando alguien presione el sensor 1, en el momento, claro está, que la repetición lo esté evaluando, porque si alguien presiona rápidamente mientras el programa está esperando un segundo, cuando llegue a evaluar la repetición, posiblemente ya no esté pulsando. Pero bueno, si cuando evalúa la expresión el sensor no es igual a 1, que significa que está presionado, nos dará un valor falso y ya no ejecutará este código. Directamente saltará fuera del bloque repetir y hará la siguiente función. Por ejemplo, pondría un motor en marcha. Esto significa que mientras nadie presione este sensor, cada segundo emitirá un pitido. Pero en el momento que alguien presione el sensor 1 dejará de valer 0 y valdrá 1, por lo tanto, esta expresión dejará de ser verdadera y la repetición se acabará. El programa saltará fuera de la repetición y pondrá un motor en marcha. Muy bien. Bueno, pues hemos explicado repetir. Para repetir infinitamente es mucho más cómodo, en vez de utilizar la expresión que hemos visto en el ejemplo anterior, utilizar la expresión verdadero. Verdadero puede variar entre verdadero y falso, pero aquí en este caso dejamos verdadero y podemos repetir mientras verdadero sea verdadero. Verdadero siempre será verdadero, por lo tanto será una repetición infinita. Muy bien. También vemos que podemos modificar este mientras y poner un hasta. ¿Qué significa esto? Repetir hasta que se dé una condición. Por ejemplo, en el caso anterior podríamos haber puesto un hasta y es repetir hasta que el sensor sea igual a 1. Este programa es exactamente el mismo que el anterior. Significa que repetirá hasta que esta expresión sea verdadera y cuando sea verdadera dejará de ejecutarlo y pondrá en marcha el motor A. Muy bien. Vamos a ver más estructuras de repetición o bucles. Haz mientras. Bien. En este caso es prácticamente igual al bucle que acabamos de ver, repetir mientras. ¿De acuerdo? Lo que pasa que en el repetir mientras, vamos a volver a poner esto donde estaba, y vamos a decir mientras sensor 1 sea 0, hará esta repetición. Volvemos a la posición inicial. En este caso, lo que vemos es que repetirá el sonido mientras el sensor no esté presionado. Ahora bien, si cuando yo pongo en marcha el robot ya estoy presionando el sensor, por lo tanto el sensor vale 1, cuando el programa se vaya ejecutando y llegue a la estructura repetir, antes de emitir el sonido, verificará esta expresión y dirá, sensor 1 es igual a 0,
como yo estoy presionando el sensor, no será verdadero porque el sensor 1 vale 1 y dirá falso. Pues entonces directamente se saldrá del bucle de la estructura repetir sin haber ejecutado ningún comando de su interior y se saldrá y pondrá en marcha el motor sin que haya emitido ningún sonido. Caso contrario sería este. En este caso tenemos el mismo programa, pero lo que hará será, cuando el programa llegue a la estructura de repetición, primero emitirá el sonido, se esperará un segundo y luego comprobará. Si es verdadero, volverá a repetir. Y si la expresión evaluada da como resultado falso, saldrá de la estructura de repetición y pondrá en marcha el motor. La única diferencia entre el bloque haz mientras y el bloque repetir mientras es que el bucle o la estructura haz primero ejecuta el código y luego comprueba, y la estructura repetir primero comprueba y luego ejecuta el código. Por lo tanto, si la condición es falsa de partida, el primero por lo menos ejecutará siempre una repetición y luego comprobará. El otro es posible que nunca haga ninguna repetición si desde el primer momento evalúa que la condición es falsa. Muy bien, creo que ha quedado claro. La última estructura de repetición es esta que vemos aquí. Bien, esta estructura de repetición lo que nos dice es, vamos a contar con una variable. La variable se llama i, o podemos cambiarle el nombre de la variable, pero en principio i nos vale, porque además es una variable que se crea, bien, es una variable, se crea con la letra i y ya está. Y decimos, vamos a coger la variable i, le vamos a dar un valor, y el primer valor que le vamos a dar es el valor 1. Y vamos a ir comprobando, vamos a ir repitiendo un bucle, vamos a repetir estas órdenes que se encuentran anidadas en su interior, y las repetirá mientras i no valga 10. Pero además lo que va a hacer es que a cada vuelta que dé a la variable i le va a sumar lo que diga aquí, 1. Es decir, contaremos i desde 1 hasta 10 de a 1 en cada repetición. Luego hará 10 repeticiones. Empezará por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿De acuerdo? Bien. Hay que llevar cuidado con esto porque empezar desde 0 a 10, desde 1 a 10 no es lo mismo. Y aquí es el paso que avanza. Puede ser que avance de 1 en 1, pero podemos hacer que avance de 2 en 2. Con lo cual solo hará 5 repeticiones, o 4 en su caso. Bien. Realmente, a nivel sencillo, es mucho más fácil utilizar esta repetición. Repetimos 10 veces y se acabó. Esto puede interesar siempre que a cada repetición tengamos que utilizar un número distinto. Es decir, en la primera repetición, por ejemplo, queremos que algo se repita una sola vez. En la siguiente repetición que se repita 2 veces. En la siguiente algo que se repita 3 veces. Pues utilizando la letra i nos puede servir para poder trabajar de esta forma. Pero ya digo que a nivel básico, con la repetición por un número determinado de veces y repetir mientras, podremos hacer casi todos nuestros programas. Bueno, nos faltaba un comando más en control bucle, que es romper el bucle. Bien, romper el bucle es una orden que en cuanto llega a ese punto, automáticamente el programa saldrá del bucle. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿vale?
Vamos a hacer... En realidad no conecta por debajo porque una vez rompe el bucle ya no tiene sentido que haya ninguna orden debajo. Se sale y punto. Bien, en este caso podemos pensar que el programa repetiría 10 veces lo de siempre, emitir el sonido cada segundo. Bien, lo que va a hacer es, inicia el programa, inicia la primera repetición, emite el primer sonido, se espera un segundo y cuando llega a esta orden le dice rompe el bucle. Romper el bucle significa salirse del bucle, entonces solo lo repetirá una vez. Podemos poner romper el bucle o continuar con la siguiente iteración del bucle. Significa que llegará aquí y le dice continúa y él volverá arriba. ¿De acuerdo? Bien, esto aquí no tiene mucho sentido. Tiene sentido en combinación con el comando condicional. Y además con el comando condicional, siempre que aparezca, por ejemplo, una forma más compleja. Esta. Que ya debemos de haber visto en otro tutorial o verlo con posterioridad. Pero bueno, esto se explica en otro tutorial. El tema es, si se da una condición, haremos una cosa. Si no, por ejemplo, podemos decir salir del bucle. Rompemos el bucle. Y ahora esto lo vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a intentar analizar este programa que ya es un poco más difícil. Le vamos a decir que repita 10 veces esta iteración, ¿vale? Es decir, va a repetir 10 veces esto. ¿Y qué significa aquí? Dice, si esta condición es verdadera, emite un sonido y espera un segundo. Y automáticamente, si hace estas dos funciones, ya no hará el si no. Esto, el si, lo que hace, evalúa una expresión y si es verdadera, hace lo que pone aquí arriba y si no es verdadera, hace lo que pone aquí abajo. Entonces, en la primera repetición, si esta expresión es verdadera, emitirá el sonido y esperará un segundo. Y se salta el romper el bucle porque es un si no, este no lo hace. Volvemos y repetimos la segunda, la tercera, vamos repitiendo todas las veces que haga falta hasta 10. Y cuando haga 10, se acabará y pondrá en marcha el motor, ¿vale? Es decir, este programa lo que haría es que se esperaría 10 segundos hasta poner en marcha el motor, salvo que presionemos el sensor de contacto 1. Porque en el momento exacto que nosotros presionemos el sensor de contacto 1 y este condicional, esta estructura condicional, compruebe que la condición ahora es falsa, en vez de emitir un sonido y esperar un segundo, se irá al si no y dirá romper el bucle. Entonces, en cuanto presionemos, se vendrá a la condición negativa y la condición negativa ejecutará romper el bucle, por lo tanto saldrá. Es decir, en el preciso instante en el que presionemos el sensor 1, se saldrá del bucle. Muy bien, pues hemos visto las aplicaciones de todos los comandos del control bucle que son fundamentales en programación. La mayoría de los robots en su programa, para que hagan algo y el robot no ejecute unas órdenes y se pare definitivamente, casi siempre todo nuestro programa se ejecuta dentro de un repetir mientras verdadero, es decir, una repetición infinita. Así nuestro robot no parará de moverse hasta que nosotros lo paremos.